Buenas tardes a todo el equipo de la TAMLEX en la región y a los espectadores que hasta el momento se han estado conectando. Muchísimas gracias por la atención a este conversatorio que hemos organizado el equipo de la TAMLEX, y para hacer el mejor uso del tiempo le cedo la palabra a nuestra Managing Partner, Adriana Ramos, para que haga la bienvenida respectiva y la introducción de los panelistas. Muchas gracias, Eric. Buenas tardes a todos los participantes de este webinar impartido por LATAMLEX Abogados. En nombre de LATAMLEX, firma regional centroamericana, queremos agradecerles a todos los participantes por conectarse el día de hoy a este espacio interactivo para analizar los efectos legales en el marco de las medidas de reapertura económica en la región centroamericana de esta crisis COVID-19. Sabemos de primera mano que esta crisis sin precedentes nos ha obligado a analizar en detalle la forma en la que hacemos los negocios y las implicaciones que las medidas tomadas por nuestros gobiernos ante esta crisis sanitaria han causado en las empresas centroamericanas, obligándolas a ajustarse de forma muy proactiva y en un plazo cortísimo a una realidad que hace 3 meses no podíamos ni imaginar. Por ello es que, conscientes de las necesidades que tienen los empresarios centroamericanos en estos momentos, hemos designado a este equipo de abogados que se conectaron esta tarde para resolver las dudas que ustedes tengan sobre estas nuevas medidas de reactivación económica, para explicárselas y contestar la mayor cantidad de preguntas que el tiempo nos permita en este espacio. De antemano, quiero agradecerles su participación y esperamos que sea una sesión muy provechosa para todos. En pantalla pueden ver los socios que nos acompañan hoy en la región por cada uno de los países en los cuales la TAMLEX tiene una oficina. Así que le doy la palabra a nuestro moderador, el licenciado Mauricio Hurtado, socio de El Salvador, quien introducirá cada uno de ellos y será que también la persona a cargo de llevar la dinámica de las preguntas. Muy buenas tardes a todos y espero que sea muy provechoso este webinar para ustedes. Muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes a los estimados amigos que nos acompañan esta tarde. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio, el COVID-19, el impacto legal en el marco de las medidas de reapertura y continuidad de la economía en la región centroamericana. Sabemos que hemos pasado meses muy difíciles, en cuarentenas en la mayoría de los países, unas un tanto más estrictas que otros, y vemos que a raíz del paso de estos últimos días, los procedimientos de reapertura de la economía pues han estado ya en mayor medida buscando un espacio en la sociedad, el empresariado muy preocupado de todos estos temas, la misma población que no ha podido producir lo suficiente durante todo este tiempo, y nos obliga, lógicamente, a poder hacer unas reflexiones de todas estas situaciones que le hemos dado en llamar el efecto post-pandemia. Lógicamente, pues la enfermedad vamos a tener que lidiar con ella durante meses posteriores, y tenemos, como decía Adriana hace unos minutos, que irnos adaptando precisamente a esta nueva realidad, tanto socialmente como en la parte de carácter económico. Las empresas, lógicamente, no están exentas de ello, y queremos darles a conocer cuáles son precisamente esas medidas que se han ido tomando en cada uno de los países de la región, con el propósito de tener información de primera mano para que ustedes perfectamente puedan ilustrarse al respecto. Iniciaremos con una primera ronda de exposiciones. Vamos a utilizar de 5 a 10 minutos por país. Iniciaremos con Guatemala, luego vamos con Honduras, posteriormente El Salvador, le sigue Nicaragua y terminaremos con Costa Rica. Una vez efectuada la ronda de exposiciones, nuestro chat de preguntas quedará abierto para nuestros amigos asistentes, para que todas las consultas que tuvieran a bien las pudieran hacer por ese medio, y les pedimos si nos pudieran indicar el país al cual corresponde cada una de las preguntas, a efecto de poder facilitar su contestación posterior.
Dejo con ustedes en este momento a Gabriela Coronado, que nos acompaña desde Guatemala. Gabriela, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar pendientes de estas webinars que hacemos. Yo les voy a hablar un poquito de Guatemala. Guatemala, pues, si bien sí tenemos ciertas condiciones de confinamiento y regulaciones presidenciales que han mantenido a la economía un poco cerrada, ya a partir del 2 de junio del 2020, se emitió un acuerdo ministerial que es el 146-2020, donde en este acuerdo ministerial ya se está hablando sobre las medidas decretadas, son las bases de la desescalada de las medidas de apertura condicionadas del confinamiento que tenemos. Esto ya nos da una idea de que ya empezamos con alguna apertura. Si bien es cierto, en Guatemala, en sí la mayoría de negocios pueden abrir con ciertas restricciones. Siguen cerrados centros comerciales, siguen cerrados aeropuertos, o sea, ciertas actividades sí están cerradas, pero la mayoría de establecimientos abiertos al público pueden abrir con ciertas restricciones de horario. Pero ya esto nos da en buena medida la idea de que ya estamos en un proceso de apertura o una desescalada de las medidas de confinamiento que ha dictado el presidente. En este acuerdo ministerial se establecen las medidas de desescalada en 4 fases, que es fase 0, que es la preparación para la desescalada, fase 1, que es la iniciación de la desescalada, fase 2, apertura intermedia, y fase 3, que ya es la apertura general. ¿Verdad? Estas fases hablan de una eliminación o reducción progresiva de las medidas establecidas por el presidente en estos términos. La fase 0, que es la preparación para la desescalada, es una relajación de las medidas permitiendo la movilidad ya fuera del domicilio de las personas. Si bien sí podemos movilizarnos, no tenemos medidas tan restrictivas como El Salvador, sí ya podemos movilizarnos fuera de nuestro territorio las personas que van a trabajar, no hay transporte público, y dentro de estas fases se está contemplando la apertura del mismo. No lo dice a ciencia cierta cuándo se irá a dar la apertura, sino que esta habla de una fase inicial. Para que se dé esta fase inicial deben de haber ciertos requisitos. Debe de haber un descenso en casos positivos de COVID y casos sospechosos de COVID durante 14 días. Esta semana que ha pasado en Guatemala no hemos tenido ningún descenso en los casos positivos o en los casos sospechosos de COVID. Al contrario, hemos ido al alza y por ende, pues no se ha iniciado ni siquiera con la fase 0, que es la preparación a la apertura. Tiene que haber un descenso en el porcentaje, en la proporción entre pruebas realizadas y las pruebas positivas. Tiene que ser un menos del 20% de las pruebas realizadas, menos del 20% tienen que salir positivas. Eso no se ha cumplido al día de hoy. Tiene que haber una disminución en la capacidad de los hospitales, sobre todo en las camas de cuidado crítico, a un 80%. Tampoco se está dando. Estamos en la fase donde nuestros hospitales, tanto públicos y privados, ya que ahora ya los hospitales privados pueden atender pacientes infectados de COVID, están a su capacidad máxima. O sea, no hay disminución en la ocupación de camas. Y tiene que haber una disponibilidad de equipo de protección del personal que se dedica a personal de salud para 5 días mínimo. Esto sería la iniciación para la fase 0. No estamos por el momento cerca de esto. Luego vendría la fase 1, que es el inicio de la desescalada. Son prácticamente las mismas condiciones. Tiene que seguir otra baja durante 14 días. Quiere decir que después de la fase 0
los casos positivos y casos sospechosos tienen que seguir bajando durante 14 días. Una relación también entre la proporción entre pruebas realizadas y pruebas que salen positivas, menos del 15%, y disminución de las camas de cuidado crítico, y también el equipo de salud debe haber una disponibilidad de 10 días. Se entiende que conforme van las fases va a haber más disponibilidad del equipo de salud porque se va a utilizar menos. Esa es la relación que se está haciendo aquí. La apertura interna en la fase de desescalada, en esta de inicio de la desescalada, que sería la fase 1, aquí ya se da la apertura parcial de actividades económicas, centros de trabajo, de comercio, restaurantes, cafeterías y actividades de deporte profesional. Es súper amplio, no dan una específicamente qué actividades, sino que lo hacen de una manera amplia. No especifican mayor tema. Entendería que si se da la reapertura de actividades económicas, la gente necesita el transporte público para llegar. Esto sería en la fase 1 y no hemos llegado a la fase, ni siquiera a la fase 0, ¿verdad? Luego tenemos la fase 2, que es la apertura intermedia. Esto se entiende que es una apertura mucho más amplia y ya se dejaría de restringir, incluso ya estarían incluidas las actividades restringidas en la fase 1. Es lo único que dice, no dice qué actividades, ¿verdad? Si bien es cierto, creo que en la fase 3 sí se habla, en la fase última sí se habla de la apertura ya de actividades sociales. En este caso se entendería que todavía no estarían permitidas. Igual que las demás fases, tiene que existir el deceso de los casos positivos de COVID, una proporción de las pruebas también entre las realizadas y las positivas entre las pruebas realizadas y las pruebas que salgan positivas en un menos de un 10%, disminución también de la capacidad de las camas hospitalarias, 75%, y disponibilidad del equipo médico en capacidad para que tengan 15 días. Luego la fase 3 ya habla de una apertura de la nueva normalidad. Ya aquí ya se habla que se van a permitir todas las actividades, la apertura general de las actividades económicas, siempre manteniendo el distanciamiento social y medidas de seguridad decretadas en este caso, ¿verdad? Y también deben de cumplirse que siga la baja de los casos de COVID durante 14 días y esa se mantenga, y que en algún momento la relación entre las pruebas realizadas, pruebas positivas, disponibilidad de equipo médico y disponibilidad de camas. Asimismo, dentro de este acuerdo, también establecieron las estrategias que deben de cumplir las empresas que están aperturando. Este acuerdo ya está vigente, ¿verdad? Y ya entró a regir en el país. Las disposiciones que deben de llevar mínimo las empresas, ¿verdad? Aquí hablan de que las empresas que están abiertas o que están ya funcionando porque pueden funcionar, deben de inscribirse en el Ministerio de Salud mediante una plataforma. Y en esa inscripción va a ser mediante un formulario, tienen que establecer los protocolos y las medidas sanitarias que están implementando. Esa plataforma no está habilitada al día de hoy, pero sí establece que debemos de registrarnos. Y el Ministerio de Trabajo va a tener acceso a esa información. Debemos de tener
hacer una clasificación de nuestros empleados como empleados de alto riesgo y de bajo riesgo. Los empleados de alto riesgo son personas embarazadas, mayores de 60 años, que padezcan alguna enfermedad crónica, enfermedades del corazón, que tengan algún asunto de salud que los ponga un poquito más en riesgo, ¿verdad? Y debemos también en este acuerdo establecen las medidas mínimas de prevención de los centros de trabajo. Estas medidas de prevención hablan ya específicamente, de cómo va a ser el nuevo regreso, ¿verdad? Tiene que haber un distanciamiento social específico de 1,5 metros entre cada una de las personas que laboran en las distintas instituciones. Se estableció el uso universal, o sea, sin restricción, de las mascarillas, y es obligatorio para todos los empleados. No hablan hasta cuándo, simplemente dice que es obligatorio el uso de mascarillas. Se debe de disponer dentro del centro de trabajo, oficina, lo que sea, una estación de limpieza. La estación de limpieza de manos. La estación de limpieza de manos incluye agua o jabón para que la gente que entra se lave las manos, o gel, y debe de llevarse un registro de las personas que entran y salen, y deben de tomarse la temperatura de dichas personas. Eso es también, y eso es de las personas que ingresan. Aparte, también debemos de llevar un muestreo de todos nuestros trabajadores, indicándonos si tienen la temperatura, si tienen algunos síntomas, si presentan ya sea de una gripe, lo que sea, deben de estarse reportando, ¿verdad? Tenemos la obligación, debemos de fijar unas políticas de ausentismo. Esto implica que si alguien se enferma, tiene que haber la política de cómo se va a tratar la enfermedad y cuánto tiempo se va a ausentar, etcétera, etcétera. Tiene que existir dentro de la empresa una política de ausentismo. Es obligatorio para todas las empresas o entidades que tienen empleados, en caso de salga alguna persona sospechosa o positiva de COVID, informar al Ministerio de Salud. Se debe de cerrar el centro de salud por 24 horas, se debe de desinfectar todo el área y se debe de mandar a las personas que tuvieron relación con él a cuarentena obligatoria de los 14 días, ¿verdad? Se debe designar a uno o más monitores dependiendo qué tan grande sea la industria, la empresa o la oficina o el centro comercial, que esta persona debe monitorear y debe de estar a cargo de responder dudas a las personas, o si alguien llega, mire, yo no sé si tengo COVID, esta persona es la que se va a encargar de esto, y que se dé el cumplimiento de todas estas medidas que en algún momento les estoy haciendo ver que se están implementando, que se cumplan, ¿verdad? Que haya gel, que la gente use las mascarillas, todas las cosas de protección de salud hacia los trabajadores. Prácticamente esos son los únicos lineamientos que tenemos al día de hoy en Guatemala para la reapertura económica. Si bien la mayoría de empresas, como les explico, están trabajando, no se permite el ingreso de muchas personas, en estas medidas nunca hablan de cuánta gente puede ser permitida dentro o no de un establecimiento que va a abrir al público. Me imagino que conforme se va a ir dando la apertura, van a ir notificando estos hechos. Son lineamientos muy básicos, muy generales. Esto es lo único que al día de hoy tenemos. La mayoría de establecimientos que al día de hoy sí se encuentran abiertos al público cumplen con estas medidas de gel, temperatura para cada uno de las personas que ingresan. No permiten el ingreso de muchas personas, no permiten el ingreso de menores. En algún momento también restringen el ingreso a personas mayores de 60 años.
y sí se están cumpliendo, se sanitizan los pies, en algún momento los peliludios, así se les denominan aquí, se utilizan para que la gente desinfecte las suelas y para entrar al establecimiento. Y sí se ve que las distintas instituciones notifican de los casos positivos de COVID. O sea que en estas medidas básicas y mínimas, los lugares abiertos al público sí las están siguiendo. Por Guatemala, eso sería todo por el momento. Muchas gracias, Gabriela. Nos acompaña desde Honduras Francisco Pavón. Francisco, bienvenido, buenas tardes. La exposición de Honduras, por favor. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos los participantes a este webinar que otra vez organiza la TAMLEX. En Honduras se han tomado ciertas medidas en el marco de la reapertura y se han emitido pues algunos decretos y se han emitido algunos comunicados por parte de la Secretaría de Seguridad para que este proyecto de reapertura y reactivación económica se haga de forma gradual. En fecha 23 de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto 58/2020, el cual contiene la Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas y aplicación de protocolos de bioseguridad. Vale aclarar de que pues, esta ley no tiene una vigencia definida. Buenas tardes. Francisco, escuchamos. Sí, como decía, vale aclarar pues, que esta ley de uso obligatorio de mascarillas y aplicación de protocolos de bioseguridad no tiene una vigencia definida. Pues como sabemos ya, pues dicen que debemos de adaptarnos a la nueva normalidad. Entre pues, las disposiciones establecidas en esta ley, pues dice de que pues, se debe usar mascarillas a todas las personas que deambulen en la calle en todo el territorio nacional, sin excepción alguna, o cuando asistan o permanezcan en lugares públicos o privados, y en los lugares en los que se asistan 5 personas en el mismo espacio al mismo tiempo. Pues también dice pues, que es obligatorio el uso de mascarillas o cubrebocas por parte de personas usuarias y operadoras en el transporte público, el transporte privado sujeto a pago, uso de ascensores y otros medios de transporte o desplazamiento de personas. También establece pues, el uso obligatorio de mascarillas en establecimientos de educación escolar, prebásica, básica, media y educación superior, establecimientos de salud públicos y establecimientos de centros comerciales, hoteles, farmacias y demás establecimientos similares de libre acceso al público. También es obligatorio el uso de mascarillas en establecimientos de puertos y aeropuertos, establecimientos de iglesias, establecimientos de cines, discotecas, bares, restaurantes, casinos de juego y actividades similares. Existen productos, medicamentos o alimentos, establecimientos de trabajo, establecimientos deportivos destinados al público como gimnasios o estadios, con excepción pues, de los deportistas, mientras pues, dure la práctica del deporte. También los establecimientos de asilos de personas de adultos mayores y cualquier otro lugar o establecimiento privado en el que se concentren más de 5 personas para cualquier actividad. Asimismo, en dicha ley, aparte de promover el uso obligatorio de mascarillas, pues las empresas que empiecen a hacer este proceso de reapertura y atención al público nuevamente deben de cumplir con ciertos protocolos de bioseguridad, entre los cuales están pues la toma de la temperatura corporal, está el uso de mascarillas dentro de los establecimientos, eso está ya definido, está también el uso de alcohol en gel, el uso de pediluvios, y las medidas de distanciamiento social pues, que se están llevando a cabo actualmente. De la mano de esta ley de uso obligatorio de mascarillas, pues el gobierno de la República ha implementado un plan denominado Reto de Reapertura y Reactivación Económica. Fue emitido en un comunicado de la Secretaría de Seguridad de fecha 4 de junio del año en curso, es decir, hace una semana aproximadamente. Pues este plan trata de hacer una apertura, como le decía al principio, gradual, por regiones y por fases, tomando en cuenta ciertos principios básicos.
El primero, pues, la estrecha coordinación entre el gobierno y los sectores comerciales y productivos del país. ¿Para qué? Para proteger la salud de las personas, preservar los empleos, proteger el mercado interno y el comercio exterior. Esta progresividad también tiene que ser con enfoque territorial. También uno de los principios básicos es la nueva cultura de trabajo bajo la figura de protocolos de bioseguridad, autorregulación y vigilancia. Esto es conocido como la nueva normalidad. Es importante establecer que el gobierno, para aquellas actividades de que no es necesaria la presencia de los empleados en la oficina, sino que esto se puede hacer desde su casa, está promoviendo también el teletrabajo. Asimismo, pues, se promueve para las personas que tienen alguna condición que pues, podría ser un agravante en caso de que contraigan el COVID-19, como sea pacientes hipertensos, personas con enfermedades respiratorias, pacientes enfermos de cáncer, personas diabéticas, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas. Considerar a estas personas inmunosuprimidas para poder aguantar esta enfermedad. Y lo importante también, para finalizar estos principios, que la reapertura se va a hacer conviviendo con la cuarentena, y la cuarentena aplica al transporte público. ¿Qué significa esto? De que vamos a seguir en cuarentena y por los momentos estamos saliendo por el último número de nuestra determinación de nuestra entidad, y gradualmente, dependiendo cómo vaya la situación del COVID-19 evolucionando en el país, se puede, pues, implementar unas medidas más flexibles. Ahora, ¿cómo se va a hacer esta progresividad de la reapertura? Por regiones. ¿Qué es lo que se toma en cuenta? La densidad poblacional, es decir, el número de habitantes por kilómetro cuadrado, la incidencia de casos positivos, es decir, el número de casos de COVID-19 que han sido reportados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. El tercero, la capacidad de atención médica, es decir, el número de establecimientos de salud, y si la suma de estos resulta en capacidad de atención baja, media o alta. Y por último, la relevancia económica. Esto significa el dinamismo comercial por su articulación con mercados internos y externos. Las regiones se califican en tres, como lo había mencionado anteriormente. La región 1 es una región de baja incidencia y densidad. Francisco, vamos a volver contigo un poco más adelante, casi no te escuchamos. Vamos a pasar en este momento con El Salvador. Nos acompaña Carlos Mauricio Guzmán. Carlos Mauricio, bienvenido. Adelante con tu exposición. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Gracias a quienes nos acompañan. Pues esta tarde hemos querido conversar con ustedes sobre una serie de medidas que se han dictado desde El Salvador para una potencial reapertura económica. En El Salvador, como sabemos, desde el 21 de marzo, las autoridades sanitarias del gobierno dictaron unas medidas tendientes a poner en cuarentena a todo el territorio nacional y sus ciudadanos, de tal manera que desde el día 21 de marzo todo el país se encuentra pues en cuarentena, lo que digamos trajo como consecuencia básicamente que El Salvador cerrara digamos su economía en una buena parte, dejando únicamente prácticamente aquellas actividades esenciales. En ese sentido, al día de hoy tenemos ya 83 días de cuarentena, y el día de ayer hemos conocido, hace apenas unas horas, más bien esta madrugada, hemos conocido la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de un decreto que contiene 3 componentes importantes para la atención, prevención de esta pandemia. Estoy refiriéndome específicamente al decreto 601, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, como digo, la madrugada de hoy, en el cual se establece pues la ley especial de emergencia por la pandemia COVID-19
atención integral de la vida, la salud y la reapertura económica. Esta ley contiene, digamos, básicamente 3 componentes importantes. El primero de ellos señala el tema de la emergencia sanitaria como tal. Además, establece una serie de medidas de carácter sanitario y, por último, señala actividades que se refieren precisamente a la reapertura económica. En ese sentido, se señala un cronograma de cómo sería esta reapertura económica en El Salvador a partir de la entrada en vigencia de esta norma. Es importante mencionar que a este momento todavía no ha sido sancionada esta ley y además tiene que ser publicada. La sanción debe de venir de parte del órgano ejecutivo para que esta ley o este decreto se convierta verdaderamente en una ley. Sin embargo, dicha o hecha esa aclaración, pues comentamos que se trata entonces de una serie de fases que contiene esta reapertura. Y son 4 las fases que contiene esta ley en cuanto a la reapertura económica. La primera fase que se establece comienza a partir del 16 de este mes, en el cual prácticamente las actividades que ya han venido funcionando, pues básicamente continuarán funcionando con una serie de otras actividades que se incluirían, digamos, en la misma. Por ejemplo, dentro de ellas, en esta fase 1, se habla de la apertura del aeropuerto, fronteras terrestres y marítimas, con las oficinas que corresponden de migración y de aduanas, pudiendo operar única y exclusivamente para la repatriación de los salvadoreños y su familia que han quedado, digamos, fuera del territorio nacional por razones de estas medidas, así como también a los extranjeros residentes en el país. También en esta fase 1 se permitirá el transporte de carga, ambulancias aéreas, servicios postales y logísticos. Y también en el tema de los puertos, pues también se permite la actividad de la pesca, el transporte de carga, servicios postales de courier y logísticos en esta fase 1. La fase 2 comenzaría a partir del 7 de julio al 27 de julio. Y en esta fase 2, básicamente se mantendrían siempre habilitadas las actividades de la fase 1 y a ello se sumarán actividades como las iglesias, por ejemplo, y lugares de culto. Se permitirá pues abrir con ciertas restricciones, desde luego, así como también los restaurantes, cafetines y en general lugares de servicio de alimentos, teniendo presente pues una separación de mesas de al menos de 2 metros entre una y otra y atendiendo únicamente a grupos familiares o personas que habiten en un mismo espacio físico. Luego, la fase 3, que establece pues este decreto, comenzaría a partir del 28 de julio al 17 de agosto. En esta fase 3, pues se mantiene habilitado aquello que ya está funcionando en las fases previas 1 y 2 y se agregarán los centros de convenciones y salas de recepciones hasta un 50%. La apertura, aquí sí, ya del aeropuerto internacional para el tráfico de pasajeros internacionales, se espera entonces que sea o esto ocurra en la fase 3 de esta, así como se ha programado en este decreto. Y luego, ya para la fase 4, que básicamente entraría todo lo que no estaría operando, esta fase comienza a partir del 18 de agosto hasta el 8 de septiembre. Y en esta fase estarían incluidos básicamente todas las actividades presenciales de educación, transporte recreativo y turismo, espectáculos y eventos deportivos, ferias, fiestas patronales, cines, teatros, piscinas, establecimientos deportivos, casinos, parques acuáticos, discotecas, prácticamente, repito, todo aquello que hasta ese momento no está todavía o está autorizado para operar. Esta ley también establece ciertas medidas que deberán
mantenerse en los lugares de trabajo, como por ejemplo la toma de temperatura y la prohibición de ingreso a toda persona que presente temperatura arriba del 37.5 grados Celsius. También el distanciamiento entre las personas, y este distanciamiento tiene que ser entre 1.5 metros a 2 metros, el lavado de manos, el uso de mascarillas, no prestar pues los artículos personales en los lugares de trabajo y pues en la casa, ausentarse en caso de síntomas está permitido para evitar pues posibles contagios. Esta ley también establece en esta parte una garantía de estabilidad laboral para aquellas personas que por motivo de esta enfermedad fueran decretadas o declaradas en cuarentena. Entonces, a la ley establece, desde luego, una garantía para estas personas de estabilidad laboral de hasta 3 meses a partir de cuando sea decretada la cuarentena para ellos. Estas son, digamos, en resumen, algunas de las medidas quizás más importantes que establece este decreto, que contiene la forma y la reapertura gradual y ordenada de la economía en El Salvador, lo cual pues esperamos que a la brevedad posible pues el órgano ejecutivo pueda aprobar pues esto que ya la Asamblea Legislativa ha autorizado para que pueda convertirse pues en una ley. Hasta aquí, digamos, nuestros comentarios por parte de El Salvador. Muchas gracias. Nos acompaña desde Nicaragua Álvaro Caldera. Álvaro, bienvenido, buenas tardes. Adelante con tu exposición. Buenas tardes y bienvenidos a todos los participantes. Es un gusto participar en este webinar con todos ustedes. Bueno, como será de conocimiento de la mayoría de todos ustedes, en Nicaragua, sorprendentemente, el gobierno no ha tomado ninguna medida relacionada a estado de emergencia sanitaria o un estado de alarma relacionada al tema de la pandemia. Y por lo tanto, no ha habido ninguna medida destinada a proteger la economía, ni mucho menos el sector salud. Por lo tanto, la sociedad civil ha sido la que de manera voluntaria ha tomado las medidas para protegerse tanto a nivel familiar como en el sector privado desde el punto de vista de las empresas, promoviendo, como ya tuvimos en nuestro webinar, el teletrabajo y tratando de que las empresas estén trabajando con la menor asistencia posible in situ, ¿verdad?, de los trabajadores. Públicamente, el primer grupo, ¿verdad?, que declaró una recomendación al gobierno y al sector privado del país fue la Conferencia Episcopal de Nicaragua, ¿verdad?, en la que recomendó a estas dos partes que se acercaran para definir las medidas de prevención y de mitigación de la pandemia. Posteriormente, se conformó un comité científico multidisciplinario conformado por médicos de diferentes áreas de la medicina, por expertos en educación y psicología, ¿verdad? Y como grupo hicieron un llamado a la ciudadanía para que de manera voluntaria asumiera un confinamiento familiar en casa, con la excepción de actividades esenciales. También exhortó a las empresas privadas a seguir el ejemplo de algunos que ya han suspendido temporalmente labores para evitar contagios, como lo expresé anteriormente. Inmediatamente el Consejo
Supremo de la empresa privada, se fundó el llamado que hizo este comité científico multidisciplinario al confinamiento familiar, y 5 días después COSEP también recomendó y presentó al gobierno unas propuestas de políticas públicas, dentro de las cuales están las medidas de salud, medidas de alivio, medidas de protección, medidas económicas y de producción, y las medidas laborales y administrativas. Algunas de estas medidas en específicas, ¿verdad? Se reducen a la reducción de tarifas de energía y agua potable. Se recomendó que la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones financieras y la CONAMI, en el caso de las microfinancieras, se analizara la posibilidad de aprobar normas para un alivio en el tema de préstamos de consumo, préstamos hipotecarios y PYME. Que por su parte el Banco Central también debía adoptar medidas que permitieran bajar el costo financiero y proveer liquidez al sistema financiero. Otra medida fue exonerar los productos de la canasta básica y salud esenciales mientras dure la pandemia, ¿verdad? Con el ánimo de beneficiar a todas estas personas que debido a la pandemia se han quedado sin trabajo. Eficientizar los procesos de importación y exportación, especialmente la liberación de la importación de medicamentos y alimentos que sorprendentemente están teniendo problemas en el proceso de importación, lo cual, dada la situación de la pandemia, son de mucha importancia y demanda de la población. Y por último, también el gobierno, debido a la situación sociopolítica del 2018 y ahorita más con la pandemia, la recaudación fiscal se ha bajado y por lo tanto se han incrementado los reparos y las auditorías fiscales, tanto de la Dirección General de Ingresos, Alcaldías y de la Dirección General de Aduanas. Por lo tanto, se otorgó al Estado de los procesos se suspendieran, que ya estaban en curso, y que inclusive las auditorías que estaban en proceso se detuvieran, con el ánimo de que las empresas tuvieran una mayor liquidez para poder atender todas las necesidades, tanto de los trabajadores como de empresas, para sobrepasar todas las dificultades de la pandemia. Básicamente esas son las medidas que se están tomando en Nicaragua para efectos del sector económico. Aquí, como dije al principio, un tipo de medida de emergencia ni de alarma que conduciera en su momento al cierre de las empresas. Las empresas han estado abiertas, todo lo contrario, ha sido la sociedad y las empresas por voluntad propia las que han disminuido sus operaciones, y durante la crisis se ha tratado de no dejar de operar sin sacrificar y poner en riesgo la salud de sus trabajadores, y se está de alguna manera tomando muy en cuenta lo que se está haciendo en otros países, ¿verdad? Y todas las recomendaciones que se están surgiendo de parte de la Conferencia Episcopal, el Comité Científico Multidisciplinario que les comenté, y del Consejo Supremo de la Empresa Privada. Para eso sería todo. Si hay alguna consulta, pues estoy a la orden para atender y tratar de contestarle de la manera más clara posible. Muchas gracias, Álvaro. Nos acompaña desde Costa Rica Adriana Ramos.
Adriana, bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes y muchas gracias a todos los participantes esta tarde. En el caso de Costa Rica, como es de conocimiento para los países centroamericanos, pues el manejo de la pandemia desde el punto de vista sanitario ha sido muy controlado. Evidentemente esto ha tenido impactos económicos importantes a considerar en todas las áreas e industrias comerciales que tenemos. Sin embargo, creímos haber pasado la primera ola y ahora estamos en una segunda ola de contagios muy importantes que básicamente devienen de una permeabilidad que existe en la frontera norte con Nicaragua, donde pues obviamente es de conocimiento que hay una gran migración de personas nicaragüenses hacia Costa Rica y en este caso particular pues se ha detectado en la zona norte de Costa Rica un incremento muy importante de casos de COVID. En términos generales, las medidas tanto sanitarias como económicas habían sido, se habían tomado la decisión de que fueran aplicadas de igual forma a nivel de todo el territorio nacional. Sin embargo, dada esta situación que se ha venido desarrollando durante más o menos la última semana y creemos que va a seguir incrementándose en estos días futuros, pues el gobierno lo que ha decidido es tomar medidas diferenciadas, tanto económicas como de índole sanitario. Entonces, la parte norte del país, principalmente las áreas de San Carlos, que están dentro de la provincia de Alajuela, pues son áreas que en este momento se encuentran con medidas mucho más restrictivas que el resto del país. Dicho lo anterior y en términos generales, la parte migratoria costarricense, todavía nuestras fronteras se encuentran cerradas hasta el 30 de junio. Únicamente pueden entrar costarricenses o residentes que hayan salido antes de la declaratoria oficial de la pandemia. Pueden entrar diplomáticos y fuerzas de apoyo. Fuera de eso, básicamente todo el sistema de aeropuertos, el tema naviero de transporte de personas y la entrada por fronteras está completamente cerrado. Lo único que puede entrar por frontera terrestre en este momento es el transporte de mercadería para efectos de transitar a lo largo de Centroamérica. En términos laborales, las reglas del juego han seguido exactamente iguales desde el día 1 que se empezaron a tomar las medidas COVID. Básicamente, y la resumo, se establece que si una empresa ha desmejorado sus ingresos en un 20% o más comparado al mismo mes del año anterior, se le dan ciertos beneficios o privilegios en términos de que puede tanto reducir las jornadas de sus empleados como hacer suspensiones temporales de trabajos laborales. Si la disminución es de un 20%, puede hacer esa jornada reducida hasta un 50% del tiempo. Sin embargo, si sus ingresos se han visto afectados en un 60 o más por ciento de disminución, se pueden reducir las jornadas hasta un 75%. Existe un proceso ante el Ministerio de Trabajo muy sencillo que usted debe realizar como empresario si necesita tomar estas medidas para no tener que despedir en su totalidad al personal o incurrir en los gastos de tener que terminar los contratos laborales, que sería todo el tema de cesantías y demás, sino que se pueden tomar la decisión o de reducir la jornada o de suspender temporalmente los contratos laborales. En este momento, básicamente las dudas, porque ya pasamos por esa etapa en Costa Rica y ya las empresas que tuvieron que tomar estas medidas ya las hicieron y ya los tienen implementados. En este momento, tal vez la duda más grande es, ¿qué pasa si hay contagio comunitario, que hasta el día de hoy no hemos tenido? ¿Y qué pasa si ese contagio comunitario ya afecta mi empresa o el lugar de trabajo? Básicamente, el Ministerio de Salud lo que ha dicho es, ante un caso sospechoso o ya confirmado como positivo, se debe informar inmediatamente al área rectora de salud. Ellos aplican un protocolo de limpieza y desinfección total y luego de eso lo que se hace es que se manda cuarentena obligatoria sanitaria tanto a la persona que está contagiada como a aquellas personas con las que tuvo contacto. Obviamente esto es un tema de riesgo porque ya en contagio comunitario esto puede afectar a cualquiera de nuestras empresas. Entonces, como costarricenses lo que estamos esperando obviamente es que el gobierno tome medidas de índole de control para que hoy que tenemos pues cierta apertura económica y que el sistema está funcionando bastante bien para aquellas empresas que no quebraron durante la pandemia, que no tuvieron que cerrar, pues que no tengamos que volver a las medidas tan restrictivas que tuvimos a mediados de abril. Desde un punto de vista tributario, es importante tomar en consideración que cuando empezó el COVID, cuando se declaró la emergencia en Costa Rica, el gobierno dispuso de varias moratorias para efectos impositivos. Tanto una moratoria en el tema del valor agregado, IVA,
en el tema de utilidades y en el tema del impuesto selectivo de consumo. En resumen, lo que dijo el gobierno es, usted debe presentar los reportes y debe presentar los documentos de abril, mayo y junio, sus declaraciones respectivas, pero no tiene que pagar el impuesto de marzo, abril y mayo. No es que no lo tiene que pagar del todo, no lo tiene que pagar en ese momento, sino que básicamente prorrogó el plazo para que usted lo pudiera pagar hasta diciembre del 2020. Algunas empresas decidieron tomar este beneficio y efectivamente han tenido mayores flujos de caja que les ha permitido enfrentar la situación y sus obligaciones, pero es importante tomar en consideración que aunque no estaban obligados a pagar esos 3 meses en ese momento, la obligación existe, se mantiene y debe cancelarse antes del cierre del año 2020. Si por algún motivo no se pudiera cancelar, hay 2 opciones. 1, entra en irregularidad y entonces eso va a tener multas y sanciones, o 2, tiene que realizar un arreglo de pago directamente con el Ministerio de Hacienda. Esas moratorias vencen este mes, lo cual presuponemos, porque dentro del mismo decreto se incluía una posibilidad de que el gobierno pudiera prorrogar esto un mes más, así que en virtud de que la crisis no ha terminado y que más bien consideramos que estamos subiendo en una segunda ola de crisis sanitaria, pues presuponemos que el gobierno va a prorrogar un mes más esto, es decir, básicamente vamos a llegar hasta el mes de julio, donde la gente va a poder hacer uso de estas moratorias y estos beneficios. Al día de hoy el gobierno no ha emitido esa directriz, pero suponemos que lo va a hacer porque saben que la gente en este momento todavía, los que han podido reactivar su negocio, lo están reactivando de forma muy paulatina y todavía hay un montón de áreas de negocio, industrias, el tema de turismo, que básicamente todavía están en una facturación cero. En el tema de la exoneración del IVA en los arrendamientos comerciales, que eso obviamente facilitó y le dio bastante oxígeno a toda la gente de comercio, quedaron exentos del pago del IVA por abril, mayo y junio, pero a partir de julio, si no hay una prórroga, en julio empieza a aplicar otra vez el pago del IVA, tanto si usted es persona generadora como si usted es la persona que tiene que pagar. Entonces, es importante tomar en consideración que hasta que el gobierno no diga una cosa distinta y hasta que no haya una directriz de por medio de prórroga, todos los beneficios y moratorias y exoneraciones fiscales que tuvimos al inicio acaban a partir del 1 de julio. Dicho lo anterior, las medidas que sí se han tomado de alivio fiscal y financiero para las empresas han sido pocas, no hemos visto tantísimos cambios, realmente las puedo resumir en 2. El decreto de la baja de precios de combustible para aviones, para un tema de reactivación de turismo, pero bueno, abrimos fronteras hasta el 30 de junio, así que puede ser que esto impacte positivamente el impulso que se le va a dar al área de turismo, pero al día de hoy no lo hemos visto en virtud de que seguimos con fronteras cerradas para turismo extranjero. Se asignaron fondos que rondan los 5.6 millones de dólares para tratar de ayudar a 200 pymes afectadas por el COVID-19. Esas pymes fueron seleccionadas, se les entregó este dinero y es un dinero no reembolsable. La idea es tratar de darles un empujón durante esta crisis para que no tengan que cerrar sus negocios y hacer despido de personal. El último, la medida fue tomada por los bancos públicos, donde se ofrecen aproximadamente 585 mil millones de colones para el sector productivo. Esto lo que trata básicamente es de generar un proyecto donde el sector productivo tenga acceso a créditos con mejores tasas de interés, tasas preferenciales, mejores plazos, con el fin de igual darles un poco más de oxígeno de flujo de caja, con el fin de que puedan sobrevivir la pandemia. En términos generales, la restricción vehicular sanitaria, que ha sido un mecanismo que utilizó Costa Rica para no tener que hacer una modificación constitucional o tener que limitar el derecho constitucional de tránsito, sino que estamos limitados a poder utilizar nuestros vehículos a ciertas horas que para efectos reales, y yo que lo tengo que vivir todos los días, se puede acomodar uno perfectamente, de 5 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes, y de 5 de la mañana a 7 de la noche los fines de semana. Hay una restricción por placas, pero la movilidad es factible. Usted ve las calles llenas de carros, llenas de transporte público, que ahora una de nuestros socios comentaba que en su país no hay transporte público en este momento, entonces la movilización de personas es muy compleja. En Costa Rica la realidad es que esa movilización en este momento se está dando fácilmente. Hay menos transporte público, pero sin duda sí tenemos acceso a ello.
Hay unas restricciones más duras para las áreas que se han declarado en naranja, que era lo que les comentaba al inicio de mi exposición, las áreas norte, de la zona norte del país, que en este momento han tenido un incremento exponencial de casos COVID. Entonces, en esas áreas las medidas de restricción vehicular son mayores para poder detectar movimientos de personas ilegales y poder que sea mucho más sencillo que la fuerza pública y las fuerzas fronterizas puedan detectar. En términos de los restaurantes, gimnasios y escuelas de natación, al día de hoy están abiertos a un 50%. Los museos y las academias de artes también al 50%. Salas de eventos están habilitadas para 30 personas, incluyendo el personal que se encuentra en ese lugar. Y tal vez lo más importante, para efectos de reactivación económica en términos de turismo, es que los hoteles ya se abrieron a un 50%. Entonces hay una reactivación en turismo local, esperando que el sistema se acomode y obviamente cuando abramos fronteras en aproximadamente 3 semanas, pues ya los protocolos estén completamente implementados y efectivamente podamos recibir gente de fuera del país en nuestra mayor área de ingresos, que es turismo y obviamente servicios en otra área económica importante para Costa Rica. Entonces, si pudiera resumirles, les diría que Costa Rica en términos económicos, claro que se ha visto impactada, hemos tenido downgrades a nivel internacional y demás, pero el sistema está funcionando y las empresas están abiertas, las que han logrado sobrevivir la crisis, se puede movilizar, pero sí hay que tomar medidas legales importantes en términos tributarios, donde hay que tener mucho cuidado, y también en términos de que si en su empresa aparece un caso COVID, hay que tomar las medidas del caso, estar preparado, tener un protocolo, porque la experiencia que hemos visto en noticias y demás, el ministerio le cierra mientras usted cumple el protocolo de limpieza, y cuando usted está autorizado para volver a abrir, puede ser que la cantidad de personas que el positivo haya tenido contacto con le imposibilite seguir adelante en sus funciones normales de su giro de comercio. Entonces, sí estamos en una situación en este momento en el país donde creemos que va a mejorar la situación sanitaria y probablemente eso impacte nuevamente la economía, pero estamos a la espera de las decisiones que tome el gobierno. Así que esa es mi exposición. Muchas gracias y a las órdenes para cualquier duda que tenga. Gracias, Adriana. Tenemos en línea a Francisco Pavón. Terminamos con la intervención de Francisco. ¿Nos escuchas, Francisco? Sí, lo escucho, Mauricio. Bueno, adelante, Francisco. Por lo que pasó anteriormente, se fue la energía eléctrica en la zona. Creo que para los que vivimos en Honduras esto no es raro. Como voy a tratar de ser un poco breve en mi presentación, en Honduras, en el marco de la reapertura, se han aprobado decretos y se han emitido comunicados para establecer cómo se llevará a cabo la misma. Entre los decretos aprobados, pues está el decreto 58-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 23 de mayo del año en curso, el cual contiene la ley de uso obligatorio de mascarillas y aplicación de protocolos de bioseguridad. Es importante resaltar de que esta ley no tiene una vigencia definida. Es decir, está abierta su vigencia porque pues sabemos que el coronavirus estará pues con nosotros y tendremos que convivir con él un cierto tiempo. Esta ley pues establece el uso obligatorio de mascarillas o cubrebocas para todas las personas sin excepción que deambulen por las calles en todo el territorio nacional o cuando asistan o permanezcan en lugares públicos o privados en los que hayan al mismo tiempo 5 personas o más. Este uso obligatorio de mascarillas se implementará también en los usuarios y los conductores del transporte público, transporte privado, también en el uso de ascensores y otros medios de transporte o de desplazamiento de personas. Entre los establecimientos en los cuales es obligatorio el uso de las mascarillas, de acuerdo a esta ley, están los centros de educación prebásica, básica, media y de educación superior, los establecimientos de salud públicos y privados, establecimientos de centros comerciales, hoteles, farmacias y demás establecimientos similares de libre acceso al público, establecimientos de puertos y aeropuertos, establecimientos de iglesias, establecimientos de cines, discotecas, bares, restaurantes, casinos de juego y actividades similares, establecimientos donde se fabriquen, procesen, depositen o manipulen productos, medicamentos o alimentos, establecimientos de trabajo, deportivos, como ser gimnasios o estadios,
para los asistentes. Obviamente los deportistas, mientras lleven a cabo su actividad, pues no estarán obligados al uso de las mascarillas. Asimismo, junto con el uso de las mascarillas, el gobierno de la República pues, y el Congreso Nacional han determinado de que se tomen otros protocolos de bioseguridad, como ser el uso de alcohol en gel, las medidas de distanciamiento social, el uso de pediluvios y todos los que pues, sean barreras de repente para que esta infección no sea tan fácil de propagar. Asimismo, también el gobierno de la República planteó un plan que se denominó Reto de Reapertura y Reactivación Económica. Este reto de reapertura y reactivación económica se dio a conocer en el comunicado de la Secretaría de Seguridad emitido el pasado 4 de junio. Este reto pues, descansa en ciertos principios básicos. Una estrecha coordinación entre el gobierno y los sectores comerciales y productivos del país, protegiendo la salud de las personas, los empleos, el mercado interno y el comercio exterior. También, pues, otro de los principios es que va a haber una progresividad con enfoque territorial. Ya veremos más adelante en qué consiste esto. Va a haber también una nueva cultura de trabajo bajo la figura de protocolos de bioseguridad, como los establecíamos anteriormente, autorregulación y vigilancia. A esto se le ha denominado la nueva normalidad. Es muy importante de que pues, el gobierno de la República, a través del Ministerio de Trabajo, ha hecho hincapié en promover lo que es la figura del teletrabajo, y asimismo en que ciertas personas por su condición de salud o que de repente pueden ser más propensos a que el coronavirus sea letal para ellos, no asistan a los centros de trabajo. Como entre este grupo tenemos a pacientes hipertensos, pacientes enfermos de cáncer, personas con enfermedades respiratorias, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y pues todos los que pues, ya sabemos a ciencia cierta de repente que pueden tener complicaciones en caso de contraer coronavirus. Con respecto a el último principio básico, que es la reapertura conviviendo con la cuarentena. Es decir, Honduras va a seguir siempre con sus medidas de restricción de circulación, pero va a hacer la reapertura económica de manera gradual. No obstante, la cuarentena sí está aplicando ya para el transporte público. Todavía el transporte público no puede operar. Asimismo, la progresividad de la reapertura. Esto se hará por regiones. ¿Qué es lo que se toma en cuenta? El primer factor, la densidad poblacional, es decir, el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Segundo factor, la incidencia de casos positivos, es decir, los casos positivos informados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que son las cifras que el gobierno denominó oficiales. La capacidad de atención médica, el número de hospitales que haya y la capacidad que tienen estos para atender a cierto determinado número de pacientes de coronavirus. Y en esta capacidad de atención médica pues, se clasifica en baja, media y alta. Y por último, el cuarto punto es la relevancia económica, el dinamismo comercial por su articulación con mercados internos y externos. Estas regiones se clasifican en tres. La región número 1 es una región de baja incidencia y densidad poblacional. La región número 2 es de mediana incidencia en casos de coronavirus y mediana densidad poblacional. Y la región número 3 es una región de alta incidencia y alta densidad poblacional. Entonces, la reapertura se va a hacer en estas regiones por fases. Estas fases varían de acuerdo a la región. Tomemos en cuenta que la fase 0, que era la etapa preparatoria en que las empresas que iban a reaperturar tenían que notificar al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos para que aprobara los protocolos de bioseguridad, esa fase 0 fue la semana anterior, del 1 al 7 de junio. En esta semana estaríamos en la fase 1, lo cual en la región 1, que tomemos en cuenta que es la región de baja incidencia de casos y de baja densidad poblacional, pues las empresas van a abrir hasta con un 60% de su personal. Esto durará por 15 días. Posteriormente pueden aumentar la asistencia de su personal en un 20% para que en la fase 2 estén en un 80% de la totalidad de sus empleados. Y finalmente, en la fase 3, estarían ya con un 100%. ¿Cuánto duraría estas fases en esta región? Número 1, del 1 de junio, tomando en cuenta que la fase 0 empezó el 1 de junio,
hasta el 15 de julio del 2020. Es decir, en un mes se entendería que esta región podría estar operando de manera normal en cuanto a los centros de trabajo. La región número 2, que es de mediana incidencia y mediana densidad poblacional, pues tiene 4 fases. Ya no solamente son 3 fases como la región 1, sino que esta región tiene 4 fases. La fase número 1 podrán asistir con un 40% del total de empleados. La fase 2, un 60%, que estamos hablando de 15 días posteriores a la implementación de la fase 1. La fase 3, que sería 15 días posteriores a la implementación de la fase 2, con un 80% ya. Y en la fase 4, que son 15 días posteriores a la implementación de la fase 3, con un 100% ya de las personas que laboran en los centros de trabajo. En esta región, estas fases tendrán una duración desde el 1 de junio del año en curso hasta el 30 de julio del año en curso. Es decir, 15 días más que en la región anterior. Y por último, la región 3, que es la de mayor relevancia económica, la de más alta incidencia de casos de coronavirus, mayor densidad poblacional, que comprende las ciudades más grandes de Honduras, como son Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, El Progreso. Esta se va a dividir en 5 fases, la reapertura. En la fase 1, que es la que estamos viendo ahorita, se incorporaría un 20% del personal. 15 días después, en la fase 2, el 40%. 15 días después, en la fase 3, el 60%. 15 días después, en la fase 4, el 80%. Y finalmente, 15 días después, en la fase 5, el 100%. Se tiene programado que en esta región el proceso de reapertura dure del 1 de junio al 15 de agosto del 2020, en el cual pues ya se espera de que ciertos establecimientos ya operen con el 100% de sus empleados. No obstante, también el gobierno de la República al principio estuvo manejando de que pues, los centros comerciales, los gimnasios, las discotecas, los bares podrían iniciar este proceso de reapertura hasta el 15 de agosto con un 30% de su capacidad. Sin embargo, a petición pues, de lo que es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, se ha manejado un proyecto piloto en 2 centros comerciales de Tegucigalpa y 2 centros comerciales de San Pedro Sula para pues, que las personas puedan acudir, que estos centros comerciales operen con un número bien limitado de su capacidad y solo ciertas tiendas, para pues, ver cómo se hace la reapertura de los centros comerciales también. Esto es un proyecto piloto que pues, podría estar sujeto a cambios a medida de que los casos de COVID pues, aumenten. Con respecto al tema fiscal, a reserva de un nuevo decreto, pues se mantiene de que pues, el pago del impuesto correspondiente a este año, que tenía que haberse hecho en abril y fue prorrogado al 30 de junio, pues se mantiene que sea el 30 de junio. No obstante, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha solicitado al Gobierno de la República y al Congreso Nacional que se considere extender este periodo al 31 de agosto. Gracias, Francisco. Terminamos. Vamos a pasar a las fases de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas. Empezamos con El Salvador. Nos preguntan desde el chat, ¿qué sucede con el decreto 661 aprobado el día de ayer? ¿Cómo queda regulado el tema de las personas en condición vulnerable, embarazadas, mayores de 60 años y con enfermedades crónicas? Carlos Mauricio, si nos ayudas. Sí, con mucho gusto. Bueno, básicamente el decreto que, repito, y hago énfasis en esto, todavía no es ley de la República, hace falta la sanción del presidente de la República, que puede no solo sancionarlo, sino que también puede observarlo e incluso vetarlo. Por lo tanto, hasta que no ocurra alguna de estas 3 circunstancias, pues entonces no podemos decir que esto es una ley. Este decreto fue aprobado anoche por la Asamblea Legislativa, el presidente tiene 8 días hábiles. A partir de hoy, supongo que le habrá llegado ya ese decreto a sus manos para que pueda pues disponer de él, ya digo, pues en cualquiera de estas 3 opciones. Pero contestando la pregunta, básicamente lo que el decreto establece para este tipo de personas vulnerables es la posibilidad de que estas personas regresen al trabajo, ¿verdad? Siempre con las medidas restrictivas que se señalan, pero también
puede llegarse a un acuerdo con el patrono, dice la ley, para que estas personas se mantengan en casa haciendo pues teletrabajo. Gracias. Tenemos una pregunta para Guatemala. Nos preguntan si el toque de queda de Guatemala puede empezar a reducirse o se va a mantener tal cual se encuentra en este momento. Gabriela. Según las disposiciones que se encuentran, que se aprobaron, que son estas de la reapertura, que es el decreto 146, no se habla de cuándo se va a quitar el toque de queda. Eso se ha venido regulando mediante disposiciones presidenciales que cada domingo el presidente informa que modifica, que amplía, que cambia o que deroga de las disposiciones presidenciales. Creería yo que el toque de queda va a mantenerse todavía por un par de semanas más, sobre todo viendo cómo están los brotes de casos positivos en el país. Por el momento no tenemos ninguna fecha para establecer cuándo va a ser modificada. Sería dependiendo de las disposiciones presidenciales, las cuales puede tomar hasta el 6 de julio, que es cuando está vigente el estado de calamidad. Gracias. Una pregunta, aprovechando que estamos contigo, Gabriela. Nos preguntan si las empresas de alimentos de Guatemala tienen un mínimo de empleados para operar o pueden empezar a operar ya con normalidad. No existe nada que limite el número de empleados, no hay ninguna disposición en sí que lo diga. Sí se ha hecho una referencia que en algún momento las empresas existe la limitación del distanciamiento social, que debe existir 1,5 metros entre cada una de los que trabajan pues prácticamente el hecho de que tiene que existir 1,5 metros entre personas, eso limita el número de personas que están en los lugares por el espacio que se debe de hacer. Entonces, en algún momento sí deberían de respetarse estas medidas, en algún momento que es el 1,5 metros en espacio entre cada una, para efectos de que puedan trabajar, pero en sí no hay nada que limite el número de empleados. Lo que sí es el espacio que debe existir entre cada una, y eso limitaría el número de empleados que exista en las empresas de alimentos. Nos preguntan para Costa Rica, si no existe restricción en el tránsito de mercancías vía terrestre, ¿cabe la posibilidad que se pueda cerrar la frontera con Nicaragua, tomando en cuenta que se produjo un cierre hace algunos días y eso impidió el tránsito normal de mercancías hacia Costa Rica y Panamá? Adrián. Sí, gracias. Bueno, sí, efectivamente tenemos que dividirlo, ¿verdad? Una cosa es el tránsito de personas como turismo o mismo entrada con visa de negocios. Eso, el cierre de fronteras está programado hasta el 30 de junio de este año. Sin embargo, eso se puede modificar, se puede alargar ese plazo de ser necesario. Dicho lo anterior, el gobierno sí publicó un decreto ejecutivo donde se establece la categoría migratoria de personal de transporte internacional de mercadería, que básicamente es que se autoriza a las personas que vienen en tránsito por tierra, camioneros y demás, se les permite el ingreso bajo esta categoría migratoria de no residente únicamente por una determinada cantidad de horas, que es la que pueden estar en el país, y ese ingreso de personas que forman parte del personal de medios de transporte internacionales de mercadería únicamente se autorizan los puestos fronterizos terrestres, donde haya capacidad operativa para revisarlos. Cada persona tiene que ser testeada por COVID. Entonces, ¿existe la posibilidad de que se vuelvan a cerrar las fronteras? Eso es un tema más de diplomacia. Ya nos pasó, el país logró ponerse de acuerdo tanto con Panamá como con Nicaragua. Yo diría que en un tema de política diplomática sí podría volver a suceder, sin duda alguna, sobre todo si del país vecino nuestro al norte, Nicaragua, se empiezan a recibir mensajes negativos o empieza a haber algún tipo de conflicto, que ya hemos tenido
en el pasado. Podría ser una medida, sin embargo, Costa Rica en eso es bastante conciliadora y entendemos que nosotros somos un canal de paso de toda Centroamérica, entonces al final del camino no es un tema solo Nicaragua-Costa Rica, sino que afectamos a toda la región. La ministra de Comercio Exterior ha sido bastante abierta en este tema e ha indicado que se van a hacer todos los esfuerzos posibles para que no se limite ni se afecte el tránsito de mercadería internacional, pero tomando las medidas necesarias de seguridad sanitaria. Gracias. Perfecto. Gracias. Para Nicaragua, nos preguntan si el aeropuerto se encuentra operando con normalidad para el tránsito de personas o mercancías. Álvaro. Bueno, en realidad el aeropuerto está abierto, ¿verdad? Sin embargo, lo que no hay son las líneas aéreas extranjeras brindando el servicio para viajar a destinos fuera del país, ¿verdad? Pero en las líneas aéreas reaperturan sus operaciones, el aeropuerto está abierto para brindar los servicios requeridos. En la actualidad existen vuelos privados y de repatriación, especialmente en el caso de los americanos, ¿verdad? Pero repito, el aeropuerto está abierto, lo que no hay son las líneas aéreas privadas brindando los servicios para ir a diferentes destinos fuera de la República. Perfecto. Nos preguntan para Honduras si en algún momento está contemplada la posibilidad de una restricción en el tránsito de mercancías en el Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, como medida de protección de ingreso de contagios. Francisco. Pues todo dependería también de la evolución del coronavirus. Por los momentos, pues no hemos escuchado nada al respecto, pero obviamente, pues a medida de que haya mayor incidencia de casos de COVID, creo que se tienen que tomar ciertas medidas. No se podría descartar de repente el cierre de fronteras, no se podría descartar de repente que la reapertura ya no se dé de esa forma que expliqué, sino de que más bien pues volvamos otra vez a encerrarnos. Pero por los momentos tendríamos que ver la incidencia de casos de COVID. Gracias, Francisco. Nos preguntan acá para El Salvador, muy interesante, dice, ¿qué pasaría si el decreto que fue aprobado esta madrugada, el decreto 661, fuera vetado por el presidente, tomando en cuenta de que este decreto tiene todas las fases para la reapertura, pero adicionalmente el gobierno ha estado negociando de forma separada con algunas empresas los protocolos individuales por sector? Carlos Mauricio, ¿nos ayudas? Sí, con mucho gusto. Bueno, este es algo que, como decía, pues en mi intervención anterior, es un escenario posible, el veto del presidente a esta norma o a este decreto que ha sido aprobado esta madrugada por la Asamblea Legislativa. Si el presidente decide tomar la decisión de vetar este decreto, prácticamente El Salvador estaría sin ninguna norma que regule el regreso, digamos, a la reapertura económica, pero también nos quedaríamos en el aire sin ningún tipo de medidas sanitarias. Y esto sería muy, muy peligroso realmente que esto suceda, porque este decreto, como dije, contiene tanto medidas de reapertura económica, pero también medidas de emergencia y medidas sanitarias que deben ser observadas por la población en general por el desarrollo de esta enfermedad. Ok, muchas gracias. Nos preguntan para Guatemala, Gabriela, si las pruebas PCR de COVID-19 pueden realizarlas las empresas privadas. La pregunta concretamente es, tenemos un donativo de una institución extranjera para una empresa multinacional y la idea sería pasarle esa prueba directamente a sus empleados, si esto puede hacerse o no. En Guatemala, las pruebas durante 2 meses más o menos desde que se inició el estado de calamidad
son monitoreadas y manejadas por el gobierno y eran solo ciertas instituciones. Al día de hoy solo pueden realizar las pruebas que son válidas, o sea, que son tomadas para esto, son las instituciones de gobierno, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, algunas universidades privadas y estatales y los hospitales privados. Ya se permite que los hospitales privados realicen estas pruebas. No hay ninguna disposición que establezca que las entidades privadas, es decir, yo como empresa pueda pasarles estas pruebas a mis empleados y en algún momento no sé si salen positivas, ¿qué validez tendrían? Creería yo que no se puede porque no está permitido y existe una regulación sobre quiénes pasan estas pruebas y tienen los reactivos para hacerlas. Gracias. Esta pregunta es tanto para Honduras como para El Salvador. Primero vamos con Francisco. Nos preguntan si los términos de los procesos judiciales y administrativos se encuentran suspendidos en la República de Honduras. Es correcto. Hasta nuevo aviso, los términos tanto en las instancias administrativas como judiciales se encuentran suspendidos. Esperemos un nuevo comunicado por parte del Poder Judicial este domingo. Hay bastante expectativa. Se rumora de que podría darse una reapertura de los juzgados la próxima semana. Tendríamos que esperar el nuevo comunicado. Asimismo, en la administración pública, pues los términos están también suspendidos. Gracias, Francisco. La misma pregunta para El Salvador, Carlos Mauricio. Perfecto. En el caso de El Salvador, los procesos judiciales y administrativos en cuanto a sus plazos han quedado habilitados en razón de que la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga de este decreto o un nuevo decreto que pretendía mantener pues suspendidos estos plazos durante esta emergencia sanitaria. No obstante, esta situación, el órgano ejecutivo, dentro del proceso de formación de ley, pues aún no sanciona esa disposición, ni tampoco la ha observado, ni la ha vetado hasta donde conocemos. Por lo tanto, ha quedado, digamos, habilitados nuevamente todos los plazos procesales, judiciales y administrativos. Pero se mantiene vigente hasta este día, medianoche, el decreto 29, que nos mantiene en cuarentena a todo el país. Por lo tanto, que si habría algún proceso administrativo o judicial cuyo plazo se habría habilitado, pues podría alegarse en ese caso que hay justo impedimento para no poder acudir digamos, a presentarse en el proceso de que se trata. Aprovechando contigo la última pregunta, Carlos Mauricio, nos preguntan para El Salvador. Usted nos indicó que el veto al decreto 661 nos dejaría sin legislación para continuar contra el combate a la pandemia. ¿Esto caería en un desacato para la inconstitucionalidad 21-2020 emitida por la Corte Suprema? Ciertamente, este lunes de esta semana, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, emitió una sentencia que declaró inconstitucional prácticamente todo el régimen o todo el andamiaje jurídico en el cual se sustentaba todo en la cuestión de la cuarentena domiciliar obligatoria y otros decretos adicionales. Y esta sentencia mandató tanto al órgano ejecutivo como al órgano legislativo, que es al que le corresponde la creación de las leyes, poder sentarse, dialogar y poder crear la normativa que fuera conveniente. Desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa habría cumplido, digamos, esa parte, puesto que ha, de alguna manera, hecho su trabajo en cuanto a crear una nueva normativa. Ahora el terreno está, o este decreto está en manos del órgano ejecutivo para convertirse en una ley. Habrá que esperar qué es lo que qué decisión va a tomar el presidente de la República en cuanto a este decreto. Pero bien podría caer en una situación de ese tipo y ahí pues Fiscalía General de la República tendría que actuar o la misma Sala de lo Constitucional podría
llamar a las partes, llamar a los órganos de Estado para en una audiencia de seguimiento de esta sentencia llegar pues a una decisión, y esa decisión la que tomará la Sala de lo Constitucional. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Agradecemos mucho sus valiosas inquietudes. Quedan nuestros correos electrónicos. Si ustedes tuvieran a bien escribirnos, con todo gusto nosotros perfectamente podemos suministrarles alguna información. Y de igual manera, pues nuestras redes sociales están a disposición. Ahí pueden consultar ustedes actualizaciones del acontecer de la región. Gracias a todos y nuestras palabras de cierre con Adriana Ramos. Muchas gracias, Mauricio. Efectivamente, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos constantemente planificando webinars con información actualizada del tema de la pandemia y otros temas de innovación y relacionados con las áreas de práctica que ofrece la TAMLEX. Agradecerle en primera instancia a todos los participantes por estar conectados esta tarde y por sus preguntas tan valiosas, y a todos los socios y asociados que estuvieron conectados también esta tarde, informando a nuestra clientela y amigos sobre la situación actual de las medidas económicas que están tomando nuestros gobiernos en Centroamérica. Así que les deseo un muy feliz fin de semana, que todos se cuiden mucho y nuestros mejores deseos, y cuenten con nosotros para cualquier duda que tengan. Quedan nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico para consultas después de este webinar. Muy buenas tardes a todos.